Suecia. Las bandas de migrantes están haciendo explotar coches y destrozando tiendas. De esta manera, las bandas rivales se enfrentan entre sí. Es un momento difícil para Suecia. No puedo expresar con mis propias palabras lo grave que es esta situación. Suecia nunca se ha enfrentado a algo así, y no hay otro país en Europa que esté experimentando esto. Hace menos de 10 años, Suecia tenía el nivel más bajo de crímenes con armas de fuego en Europa. Bélgica, Francia y el Reino Unido siempre se consideraban los países más criminales de Europa, con Londres y Marsella como las capitales del crimen. Pero hoy, Suecia se ha posicionado entre los 3 primeros, desplazando a Inglaterra. Actualmente ocupa el 3er lugar. En Estocolmo ocurren aproximadamente 30 veces más ataques armados que en Londres. El país ha sido consumido por una guerra entre bandas criminales compuesta exclusivamente por inmigrantes. El enfoque social del Estado y las leyes democráticas de asilo han hecho de Suecia un imán para los migrantes, y 2015 fue un año récord, con más de 160.000 personas llegando al país. Entre los migrantes, casi la mitad están desempleados y casi todos viven de subsidios. Residen principalmente en barrios pobres y no son miembros plenos de la sociedad sueca. Son estas personas las que las bandas criminales reclutan. En su momento, Suecia invirtió inteligentemente en su futuro. El país comenzó a aumentar activamente su PIB desarrollando industrias orientadas a la exportación. Uno de los primeros pasos fue crear una sólida base industrial. Gigantes industriales como Volvo y Scania comenzaron a producir productos que tenían una alta demanda en los mercados internacionales. Suecia también apostó por la innovación y el desarrollo tecnológico. Las empresas de telecomunicaciones como Ericsson desempeñaron un papel importante, ayudando a Suecia a convertirse en uno de los líderes mundiales en este sector. Además, Suecia desarrolló activamente su agricultura y su industria forestal, lo que permitió exportar productos del sector agrario. La exportación de pulpa y madera fortaleció aún más la posición de Suecia. El PIB per cápita promedio es de $60.000, lo que convierte a Suecia en uno de los países más ricos del mundo. La esperanza de vida es de 83 años y el país tiene uno de los mejores sistemas de salud y educación del mundo. Suecia ocupa el primer lugar en muchos indicadores, pero cuando se trata de inmigración y de cuán bien los migrantes se integran en la sociedad sueca, Suecia muestra resultados muy preocupantes. Este país a menudo se llama uno que cuida a los ancianos, enfermos, desempleados y grandes multitudes de refugiados. Esta tendencia solo surgió hace unas pocas décadas. Suecia se volvió rica y próspera mucho antes de crear su sistema de bienestar social. En la década de 1870, la economía sueca estaba muy por detrás de otros países de Europa del Norte y Occidental, y su PIB per cápita promedio era la mitad del de Reino Unido. 3/4 partes de la población del país se dedicaban a la agricultura, una actividad extremadamente difícil en un clima subártico. El país desarrolló una estricta disciplina laboral, donde se daba especial importancia al trabajo intensivo, la responsabilidad personal y los valores familiares. Cuando la industrialización comenzó en el mundo, Suecia se convirtió en la economía de más rápido crecimiento en la Tierra. Los suecos eran confiables, trabajadores y responsables. Mantuvieron la neutralidad durante ambas guerras mundiales y crearon una versión mucho más moderada del estado del bienestar en comparación con la actual. IKEA jugó un papel importante en el crecimiento económico de Suecia, convirtiéndose en un símbolo del espíritu emprendedor e innovación sueca a nivel global. La empresa, fundada en 1943 por Ingvar Kamprad,
se transformó de un pequeño negocio familiar en una de las mayores corporaciones internacionales especializada en la fabricación y venta de muebles. Una de las estrategias clave que permitió a IKEA contribuir al crecimiento del PIB sueco fue la producción de muebles a precios accesibles mediante el uso de métodos de producción y logística eficientes. IKEA desarrolló el concepto de embalaje plano, lo que redujo significativamente los costos de transporte de productos en todo el mundo y hizo que los muebles fueran accesibles para la clase media en varios países. Esto permitió a la empresa crecer rápidamente, abrir tiendas en todo el mundo y aumentar los volúmenes de exportación. El camino de Suecia hacia la prosperidad se caracterizó por una política de libre mercado y una limitación de la intervención del Estado. No fue sino hasta la década de 1960 cuando ocurrieron reformas más radicales en su sistema social. La idea del Folkemødet, Casa del Pueblo, ganó mucha popularidad. Describe a Suecia como una familia en la que los ciudadanos deben cuidarse unos a otros, como hermanos y hermanas. Esta filosofía en parte explica por qué Suecia acoge a refugiados. Hoy en día, su estado de bienestar proporciona una enorme ayuda social tanto a ciudadanos suecos como a inmigrantes. Al nacer o adoptar un hijo, a cada padre se le otorgan 240 días de licencia por maternidad o paternidad. Las parejas de jubilados reciben pensiones casi iguales a sus ingresos antes de retirarse. La atención médica y la educación son en gran parte gratuitas y se encuentran entre las mejores del mundo. El Estado brinda un gran cuidado, pero esto requiere financiamiento a través de la recaudación de deudas. En la década de 1950, el impuesto sobre la renta era del 21%. Hoy en día, el sueco promedio paga alrededor del 50%. Imagina que recibes tu salario y debes pagarle al Estado la mitad de él. Pero, ¿cómo afectan estos cambios a la economía? En 1975, Suecia ocupaba el cuarto lugar entre los países más ricos. En los años 80, el país pasó por dificultades y también en los 90. En 1993, Suecia ocupaba el puesto 14. El nivel de empleo no creció significativamente, en 2014 era solo ligeramente superior al de 3 décadas antes. La desigualdad social en 2013 era casi igual a la de 1950. Sin embargo, para cuando llegó un nuevo gobierno, Suecia seguía siendo un país próspero y con grandes perspectivas. Los habitantes consideran su país como una familia y como una sociedad en la que todos se llevan bien y donde todos son iguales. Pero este principio también comenzó a aplicarse a los refugiados. En 1987, el 3% de la población de Suecia eran inmigrantes de países fuera de la UE y para 2013 esa cifra era del 12%. Cuando estos inmigrantes llegaron a Suecia, sucedió algo curioso. Un estudio reveló que los migrantes que huyeron de Irak en las décadas de 1980 y 1990, cuando Saddam Hussein estaba en el poder, tenían 2,5 veces más probabilidades de obtener una educación superior que los suecos nativos. Pero una vez en Suecia, solo el 18% de ellos encontraban empleo. ¿Por qué no trabajan? Sin embargo, según un informe de IKEA, alrededor del 20% de sus empleados en las tiendas en Suecia son inmigrantes. Los estudios muestran que la productividad promedio de los inmigrantes puede ser entre un 15% y un 25% menor que la de los trabajadores locales, lo que afecta la eficiencia general de la producción. IKEA gasta alrededor del 2% de su presupuesto anual en la formación de nuevos empleados. Los costos de capacitar a los inmigrantes pueden llegar a los 180 millones de euros. Y la tasa de rotación de inmigrantes en IKEA es del 30% anual, el doble que entre los trabajadores locales.
El resultado no tardó en llegar. En 2022, IKEA ya notó un aumento del 10% en las reclamaciones en comparación con el año anterior. La estrategia sueca con respecto a los inmigrantes consistía en distribuirlos por todo el país. Esto se hacía para reducir la presión sobre las grandes ciudades, pero a menudo las autoridades ignoraban las condiciones económicas locales. Además, aproximadamente 2/3 de los trabajos en Suecia se cubren a través de contactos personales. Y esto es difícil cuando una persona no domina el idioma local ni tiene conexiones útiles. A pesar de todo, durante todo este tiempo, el estado de bienestar se encargaba de satisfacer las necesidades básicas de estos inmigrantes. Sin embargo, en la década de 2000, la política migratoria cambió, cada vez más migrantes llegaban al país debido a crisis humanitarias. En 2015, este proceso alcanzó su punto máximo. En un solo año, Suecia acogió a 160.000 refugiados. La mayoría de ellos provenían de Siria, Irak y Afganistán, huyendo de los conflictos bélicos en sus países de origen. Para 2011, esto había llevado a que el 20% de la población de Suecia tuviera origen extranjero. Muchos se encontraban en suburbios pobres, interactuaban poco con la sociedad y no se sentían parte de ella. Muchos inmigrantes vivían en condiciones de pobreza y dependían completamente de los subsidios estatales. Esto no solo se convirtió en una carga para el país, sino que también resultó ser un terreno fértil para el crecimiento de la actividad criminal. Los recientes brotes de violencia han ocurrido entre bandas criminales lideradas por la segunda generación de inmigrantes. Reclutan a adolescentes de barrios pobres. Principalmente se dedican al tráfico de drogas, pero en los últimos años han penetrado en el gobierno e incluso en partidos políticos, donde han comenzado a ganar dinero a través de fraudes y otras actividades ilegales. Es difícil decir con exactitud, pero según uno de los estudios, las organizaciones criminales obtienen ganancias anuales de aproximadamente $500 millones de actividades ilegales. Más de la mitad de los habitantes de Suecia que reciben sentencias de prisión severas son inmigrantes de primera generación. Además, el 45% de los desempleados en Suecia nacieron fuera de Europa. Esta comunidad se ha convertido en una pesada carga para el país a lo largo de la década de 2010. El Partido Nacionalista Demócrata Suecos ha hecho repetidos intentos infructuosos por limitar la inmigración. Era un pequeño partido político, pero en parte gracias a la crisis migratoria, hoy en día es una de las principales fuerzas políticas en Suecia. Ahora, algunos datos interesantes. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto significativo en la economía mundial y Suecia no fue la excepción. A diferencia de la mayoría de los países que adoptaron medidas estrictas de confinamiento, Suecia optó por un enfoque más flexible, lo que creó una situación única para su economía y sus migrantes. Cuando el mundo se enfrentó al COVID-19, Suecia decidió no cerrar tiendas ni restaurantes, sino centrarse en recomendar el distanciamiento social. Esta decisión fue inicialmente controvertida, pero, como mostraron los resultados, llevó a consecuencias económicas mixtas. En el primer trimestre de 2020, la economía de Suecia comenzó a mostrar signos de desaceleración. El PIB del país se redujo en un 8,6% en el segundo trimestre, lo que representó la mayor caída desde 1980. Sin embargo, en el tercer trimestre, los indicadores económicos comenzaron a recuperarse y Suecia logró evitar una recesión a largo plazo. Pero a pesar de la exitosa campaña económica, los migrantes enfrentaron serios desafíos, como el aumento del desempleo y el aislamiento social. Los programas de apoyo ofrecidos por el gobierno no siempre llegaban a quienes los necesitaban.
Muchos migrantes no tenían acceso a información sobre los servicios sociales debido a las barreras lingüísticas. Esto provocó un declive en la cohesión cultural del país y un retroceso en la integración de los migrantes en la sociedad sueca. El actual primer ministro se ha alejado de las tradiciones, apoyando la reducción de impuestos, políticas de libre mercado y liberalismo económico. Trabaja en estrecha colaboración con los demócratas suecos. Su coalición de derecha cree que el creciente conflicto entre bandas criminales está directamente relacionado con la política migratoria de años anteriores. El ministro de Relaciones Exteriores declaró lo siguiente: hoy en día vemos que la exclusión social y la falta de socialización, junto con el tráfico de drogas y el crimen organizado, crean esta combinación extremadamente tóxica. Sería miope atribuir esta violencia exclusivamente a la inmigración. Es cierto que en parte la culpa la tiene la política estatal orientada a la socialización de los migrantes, y el deterioro de la situación ocurrió en un sistema que probablemente fue demasiado lejos en la acogida de refugiados. La idea de un retorno total a una sociedad capitalista no tiene un amplio apoyo, pero la política del gobierno sueco indica que tales cambios son necesarios. Están implementando reformas que dificultan la migración a Suecia, y quienes ya están en el país están siendo activamente integrados en la sociedad sueca. Para los niños nacidos de padres de diferentes nacionalidades, la asistencia al jardín de infancia ahora es obligatoria. Esto les ayuda a aprender el idioma sueco. ¿Podrá Suecia superar la crisis migratoria o los migrantes terminarán por destruir su economía? Las respuestas a estas preguntas las conoceremos muy pronto.